Muy bien, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Espero que bien. Damos gracias al Señor por poder estar un domingo más en la casa del Señor. Y como decía el pastor, ¿qué sería nuestra vida si Cristo no se hubiese cruzado? Tal vez ni estaríamos acá, echados en el sofá, mirando fútbol, o de repente lo que el mundo te ofrece, ¿sí? Pero qué bueno realmente que tuvimos un encuentro con el Señor. Y un mensaje realmente que llegó a nuestra vida a través de personas realmente apasionadas por Dios, que predicaban el Evangelio y que caminaron realmente y pasaron por nuestros hogares. Algunos golpearon la mano, otros tocaron timbre, otros nos encontraron en la plaza, o no sé cómo realmente fue que tomaste decisión por Cristo, pero qué bendición realmente ver esos mensajeros de Dios obedientes que siguen sin miedo predicando el Evangelio. A propósito, abro un paréntesis, damos gracias al Señor por lo que fue el día de ayer, junto con los jóvenes. Y bueno, ahí Pablo tiraba una invitación general, ¿no? Así que una vez por mes, si tienes la posibilidad, aprovecho a que está la iglesia, no te rehúses la linda oportunidad de poder predicar el Evangelio. Un día me compartieron el Evangelio a mí, y predicaron a vos también, ¿sí? Es hermoso ir a caminar por las calles y ver personas que necesitan de Jesús. Y bueno, tal vez hay rivales internos que uno puede tener, ¿no? Miedo, vergüenza, habido y por haber. Pero nada, oramos a Dios, lo encomendamos y salimos. Tal vez que sea tu primera vez de acompañar, de ver. Así fue mi primera vez cuando iba a predicar el Evangelio. Tenía mucho miedo, mucho temor, pero bueno, qué hermoso poderamente ver que el Evangelio todavía tiene poder, ¿sí? No es que es el Evangelio solamente para aquellos que un día fueron redimidos por la sangre de Cristo en el momento que llegó la salvación a tu vida y ya está, sino que todavía si el Señor no viene a buscar a su iglesia, hay mucho pueblo por ganar. Entonces eso me llama la atención, que realmente es que Dios me da el privilegio a mí de poder ser un portador del Evangelio y poder predicar a un mundo que necesita, mi barrio necesita, mi familia necesita, ¿sí? Aquellos que tenemos un devocional. No sé si viste, hay 4 columnas, ¿sí? Que dice orar por misioneros, por amigos, inconversos, amigos, creyentes y familia, ¿sí? Y hay en familia que dicen familia inconversa que no tiene a Jesús, poder llenarla porque son un montón, ¿sí? Que no conocen de nuestra familia a Jesús. Así que bueno, vamos ahora a dejar este tiempito en la mano del Señor, que sea Dios que nos hable, y agradecemos a Dios por este tiempo. Gracias a Dios te damos por este día, por la linda oportunidad de poder tener la libertad de culto, Señor, y abrir tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra es un ánimo continuo en nuestra vida. De saber que muchas veces hemos querido tirar la toalla, pero qué bendición poder ver promesa de tu palabra, la cual, Señor, es un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que sigue amando, teniendo misericordia, perdón, establece su gracia y también eres un Dios de oportunidades. Bendice esta tu iglesia, la cual te ganaste con tu sangre preciosa, Señor. Gracias a Dios por traernos con bien. Como decía Jorge también, no tan solo nosotros escuchamos tu palabra, sino también nuestros hijos. En un mundo que cada vez va de mal en peor, pero qué bendición poder realmente instruir a nuestros hijos de temprana edad. Dejamos este tiempo en tus manos, agradecidos estamos por todo. Háblanos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, voy a continuar con el tema que compartíamos en lo que fue el domingo pasado en cuanto a lo que es la fidelidad de Dios. Sepan que, como decía al principio, si hubo personas realmente que fueron fieles, fueron personas del pasado, pero también Dios me llama a mí a poder ser fiel hoy en el presente. No me quedo solamente con las personas que fueron de impacto para mi vida, solamente lo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o los que influenciaron mi vida en sí, sino creo que es tiempo de, una vez conocer a Cristo, estando en la tribuna, como quien dice, y ser un espectador mirando a Dios de lejos, esta oportunidad me toca de poder ponerme yo la camiseta del Señor y poder yo mostrar a Cristo y mostrar esa bandera y llevar esa bandera de fidelidad. Ahora, una de las virtudes de una persona fiel es una persona constante. Una virtud de una persona fiel es una persona confiable. Una virtud
de una persona fiel a una persona que se sostiene en el tiempo. Una persona fiel es una persona que no es inconstante. Una persona fiel es una persona que realmente puede contar uno con esa vida de esa persona. Bueno, sí, déjeme decirle que en la Biblia, en primera de Samuel, capítulo 2, a modo de mención, versículo 30, dice la Biblia, Dios honra a los que le honran, ¿sí? Y sabes que Dios, algo realmente que hace en tu vida y en mi vida, cuando vos le honrás a Él, Dios te honra a vos. Pero no estoy diciendo realmente que te llena de títulos, mostrando una honra tremenda de un montón de diplomas o una estatua grande, sino más que nada de saber que Dios te suple todo lo que necesitas, pero a su vez también te tiene en cuenta y en medio de todas las debilidades, luchas, pecados que uno tiene, falencias, errores, habido y por haber, Dios se digna de utilizarme y de utilizarte. En un mundo caído, en un mundo, ¿no es cierto?, que se va cayendo a pedazos, ¿sí? Y sabemos realmente que vemos la noticia, querés ver cómo está el mundo, mirá la noticia, querés ver realmente cómo está el mundo, mirá las redes sociales, ¿sí? Se ve delincuencia, violencia, homicidios, ¿sí? De repente suicidios, personas que se van lastimando a sí mismas, naciones que se enfrentan mutuamente, y en medio de todo, estás vos y estoy yo. Desafío enorme poder realmente ser fiel al Señor. Y como decíamos ahí, si me acompañas con tu Biblia, en Timoteo, ¿sí? Ahí, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, son las últimas palabras de una persona a la cual, como dijimos el domingo pasado, el preeminente es Cristo en el Nuevo Testamento que marcó a la raza humana de una manera impresionante en el ejemplo, pero el segundo precursor al Evangelio es el apóstol Pablo. Y él, ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 al 8, y a modo de introducción nomás, una preguntita que siempre me hago y se las hago también esta noche, es, ¿cómo querés que te recuerden cuando partas de este mundo? ¿Sí? ¿Cuál te gustaría realmente que en el féretro o en el testamento te recuerden o digan cuando realmente ya no estés más en este mundo? ¿Sí? Sabemos, ¿no?, que todos tenemos fecha de elaboración, pero también tenemos fecha de vencimiento. En algún momento vamos a partir de este mundo, pero vivimos en el afán diario de saber realmente que queremos vivir los días a 1000. Pero en cierta manera la idea es poder vivir la vida y los días, como dice Salmo 90:12, en sabiduría, ¿sí? Entonces, qué desafío que tenemos de poder vivir los días que el Señor nos da de una forma sabia. Pero fíjense lo que dice este hombre, y recordamos nuevamente, dice 2 Timoteo 4:6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada, dice, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y esas eran las últimas palabras del apóstol Pablo, ¿sí? Una persona pujante, como siempre decimos, un perseguidor de la iglesia, perseguía a los cristianos, se metía en las iglesias, es más, estaba en contra de la obra de Dios, estaba en contra de las personas consagradas, realmente de hacer la voluntad de Dios, pero tiene un encuentro con Dios mismo, ¿sí? Y ahí mismo tiene ese encuentro, ese hombre en un caballo, persiguiendo a la iglesia, en un momento, resplandor, una luz, ahí en Hechos, capítulo 9, versículo 6, expresa a este hombre, el apóstol Pablo, diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí arranca el inicio de lo que iba a ser la vida cristiana. Todos tenemos un inicio, un punto de partida en la vida cristiana. El momento que tomamos decisión por Cristo fue donde lo cambió todo. Y sabes que el desafío más grande cuando llega a tu vida Dios y a mi vida, ¿sabes cuál es lo que requiere Dios de tu vida y mi vida? Fidelidad. Que seas fiel a Dios en medio de las circunstancias. ¿Cuántas veces se te habrá pasado por la cabeza de poderamente tirar la toalla a la vida cristiana? Ya no quiero leer más, ya no quiero orar más, ya no quiero ir más a la iglesia, ya no quiero juntarme con los hermanos, ya esto de la vida cristiana es muy pesado para mí, esto no es para mí, en cierta manera, y uno quiere ¿qué? Tirar la toalla. Pero Dios lo que quiere más que nada, que nos mantengamos firmes.
Este hombre, cuando dice el tiempo de mi partida está cercano, está diciendo realmente que le queda poco tiempo. Pero en ese poco tiempo, ese hombre me llama la atención, que es un hombre que empezó la carrera, pero terminó la carrera bien. ¿Sí? Muchos, en este mundo que vivimos, muchas de las personas arrancan bien la vida, pero terminan mal. Pero es muy diferente a nosotros como hijos de Dios, que nosotros cuando llegamos a Cristo, Dios nos invita en su palabra a comenzar bien la carrera, pero poder terminar bien la carrera, poder vivir una vida digna, con tan solo el único objetivo, como muchas veces decimos, es honrar y glorificar a Dios. Si ese no es nuestro objetivo como hijos de Dios, de no honrar y glorificar el nombre de Dios, quiero decirte realmente que estamos perdiendo el tiempo. Pero qué hermoso poderamente no perder el tiempo, sino aprovecharlo el tiempo y vivirlo de una forma sabia. Este hombre dice, he peleado la buena batalla. Y cuando me habla de batalla, ahí en 2 Timoteo capítulo 2, retrocedemos unos capítulos ahí, 2 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, dice así, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí? El versículo 4 dice, por soldado. Ahora, ¿saben? Cada uno de nosotros tenemos una batalla, como decíamos el domingo pasado. Una batalla campal. Arranca nuestra cabeza. Si la batalla nosotros, como hijos de Dios, la perdemos acá en la cabeza, sin duda que ya la perdimos en nuestro corazón. Porque intelecto, voluntad. De lo que nosotros pensamos, hacemos. Y en base en cuanto a eso, como soldado, la invitación de un soldado de Cristo es no enredarme. La invitación, como dice la palabra de Dios, ahí mismo, en el versículo 3, sufre penalidades, sufrimos. El Hijo de Dios está llamado a sufrir. Sufrir pérdidas, pérdida tal vez de seres queridos, sufrir tal vez por el tema de padecimiento de salud. ¿Sabes cuántos hermanos realmente han padecido o están padeciendo salud? Tengo un amigo, ¿sí? Fiel al Señor, digo fiel al Señor porque hace 27 años camino al Señor. Somos contemporáneos y bueno, tomamos la decisión por Cristo casi en el mismo año, pero está luchando de una forma terminal con un cáncer que constantemente tiene que viajar de Pergamino a Junín. Estamos hablando de 80 kilómetros de distancia. Y que realmente él tiene que ser visitado por doctores. Sufre. Me acuerdo realmente cuando le detectaron cáncer. Estábamos en un grupo de jóvenes y que en su momento hicimos una tipo cadena de oración. Establecíamos horarios para poder orar por él. Gracias a Dios, él permanece todavía en vida. Sigue cantando, sigue sirviendo, sigue honrando, sigue glorificando al nombre del Señor. Y el Señor todavía no se lo llevó. Pero en medio de toda la dificultad, padece, pero con gozo. Saben que como hijo de Dios muchas veces nosotros vamos a padecer. Cuando te toca la salud, déjame decirte realmente que muchas veces nos sentimos muy vulnerables. A cierta manera realmente que queremos desistir. Pero como dice la palabra de Dios, somos soldados. Y dice, ninguno que se milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Sabe que la invitación del cielo es que nosotros no debemos enredarnos? ¿Qué significa una persona que se enreda? A todos los ofrecimientos habidos y por haber que el mundo te ofrece y que me ofrece. ¿Cómo yo me puedo enredar? Me puedo enredar en la forma de hablar, me puedo enredar en lo que miran, me puedo enredar realmente cuando mienten, me puedo enredar en cuanto hago lo deshonesto, me puedo enredar cuando robo, me puedo enredar cuando en el modo de pensar, me puedo enredar cómo se conducen ellos. Y en cierta manera, en juego, tu vida y mi vida está en cuanto a lo que es la vida cristiana, no vivir la integridad. Me acuerdo cuando estaba trabajando en mayorista y de repente ese hombre dice, Javi, quiero hablar con vos. Sí, era el dueño de ese mayorista. Y me dice, ¿sabes qué? La vida cristiana, acá nosotros no la vivimos en sí. Si querés, acá la vivimos tranqui. No hable de Jesús acá. No muestres a Jesús acá. Todos hablan de esa forma. En la iglesia somos una cosa, acá somos otra. Lo miré como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Pero fue un desafío para, como hijo de Dios, ahí realmente mostrar a Jesús. ¿Sabes que no estoy de acuerdo? Le dije. Si querés, échame, no hay problema. Pero yo no voy a hablar como ellos hablan. Yo no voy a mentir como ellos mienten. Yo no voy a preparar realmente un combo de mercadería donde voy a tal vez
voy a poner mercadería de más, o voy a mentir, o voy a quedarme con un dinero, o voy a ser deshonesto, o voy a reírme de todos los chistes, o si las mujeres que pasan por ahí voy a mirarla y voy a chistarle también. No lo voy a hacer. Si vos querés hacerlo, hacelo, pero yo no. Fue incómodo para él, porque en cierta manera, justo cuando ayer compartíamos la palabra con un muchacho que predicamos ahí en Barrio Minicity, se llama Abel Palma, del interior de la provincia, satanista. Me lo reveló al final. Un gusto, Javier, que siga bien. Yo soy satanista, no sigo a Dios. Pero en cierta manera dice la luz y las tinieblas no van juntas, entonces bueno. Y en este caso, como hijo de Dios, sabes que nosotros no podemos mezclarnos, no podemos enredarnos. En cierta manera tenemos que tomar una decisión. Sabes que encajar en este mundo implica muchas veces que te tenés que enredar y pasarla bien y pasar desapercibido. Pero cuando no decimos las palabras ya al mundo le llama la atención. Cuando no mentís ya le llama la atención. Cuando no robás ya le llama la atención. En tu forma de conducta también. ¿Sabés que todos nos quedamos con algo acá? Vos también tendrías que quedarte con algo también. ¿Sabés que todos salimos antes de tiempo? Si al fin y al cabo el dueño no le importa, gana millones. Vamos a salir antes. O como en la escuela cuando ahora arrancan con todo, ¿no? ¿Sabés qué? Todos no hacemos la rata y nos quedamos en la plaza San Martín hasta que se cumple horario. Total, tus padres no se van a enterar y la maestra tampoco. Así que faltamos todo, ningún problema. La falta, en cierta manera, no le ponemos a ninguno, pero yo soy cristiano. Discúlpenme, salón son como 70, me van a matar, ¿no? En el recreo. Pero es un precio a pagar. ¿Y sabes qué vamos a padecer? Pero en cierta manera vale la pena. Sabes que Dios honra a los que le honran. Dios te cuida, te guarda, te preserva y sobre todas las cosas glorificás el nombre del Señor. Y este versículo, cuando dice, el versículo 4, de no enredarme como hijo de Dios, fue que el apóstol Pablo en ningún momento se enredó, en ningún momento se mezcló, ¿sí? En ningún momento, sino que al contrario, marcó la diferencia. ¿Sabés que si vos ves los discípulos, cada uno de ellos sufrieron torturas? Hoy hacía el devocional con Miqueas y hablábamos de Pedro, ¿sí? Una persona que padeció un montón. ¿Saben cómo murió Pedro? Fue perseguido. Fue apedreado muchas veces, fue injuriado muchas veces, fue desechado, fue insultado, ¿sí? Fue aserrado, porque sabés que seguir a Cristo implica persecución, internamente y externamente también. Entonces, como hijo de Dios, si tengo que padecer por la causa de Cristo, que valga la pena mi vida. Si al fin y al cabo de mi vida es una, que tenga trascendencia y que la gente, aunque sea cuando yo muera, que digan, che, era verdad seguía cristiano y la verdad que 1 en 1.000.000. Y bueno, si es 1 en 1.000.000, qué bendición realmente poder marcar la diferencia. El tiempo de impartida está cercano, dice la mente, ¿quién? El apóstol Pablo. Había un legado. Ese es el legado que le estaba dando a Timoteo. Y ese Timoteo también iba a ser una persona a la cual iba a influenciar a un grupo de personas. Y ese mismo legado que le dio Pablo a Timoteo es el legado que nos da a nosotros también, para poder nosotros también hacer lo mismo. A veces nos apena, ¿no? Que personas realmente que caminaban en la verdad ya no están. ¿Sí? Tal vez se te vengan nombres, pero en cierta manera se enredaron en este mundo. En cierta manera desistieron, bajaron la guardia, fueron vulnerables, pensaron que solo podía. Nosotros somos hijos de Dios, dependientes de Dios. Dependo de Dios en oración, dependo de Dios de realmente confortar mi corazón a través de su palabra. Dependo de Dios, un grupo de personas, orar. Dependo de Dios, pedir oración. Pero al fin y al cabo, para este mundo sería, más que dependo, es una debilidad. Los cristianos es una raza débil. Pero bueno, como dice la Biblia, amén por la debilidad. Porque dice la Biblia que, ¿no es cierto? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil soy fuerte, porque dependo de Dios. Hay una batalla constante. Me encanta, ¿no es cierto?, el versículo de Hechos 20:24. Y seguro que lo conocés de memoria. Y si no lo conocés, agarrá la lapicera que tenés, o un fibrón, o si no tenés una lapicera, pedile prestado a alguien, subrayalo, y te desafío que pueda memorizarlo. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. No era egoísta el apóstol Pablo, no voy a vivir para mí mismo, voy a vivir para Cristo. Porque el versículo 24 continúa y dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Lo dijo al principio de su carrera cristiana. Y termina con el versículo,
al final, en 2 Timoteo, capítulo 4, que dice, pelear buena batalla, he acabado la carrera, arrancó bien y está terminando ¿qué? Bien también. Y el versículo 24 dice, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida, que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar ¿qué? Testimonio. Ese desafío que tenemos nosotros como hijos de Dios. Mi familia tiene que ver el testimonio ¿de quién? De Cristo. De una vida cambiada, que no hablo como ellos, que no pienso como ellos, que no veo lo que ellos ven, que no planeo como ellos planean, que no tengo realmente mi perspectiva temporal, que veo la perspectiva de una forma eterna, que mi cabeza está en el cielo, pero mis pies están sobre la tierra. Y eso es lo que me llama la atención de este hombre, gran hombre de Dios, que dice testimonio, que recibió el Señor Jesús para dar testimonio ¿de qué? Del Evangelio de la gracia de Dios. Hay un Evangelio que tengo que dejar. Y justo compartía, terminando la reunión, y estaba en la reunión de jóvenes ayer, compartía con Luca, y decía, qué ánimo es predicar el Evangelio. Porque si estás desanimado, el Evangelio te levanta, pero en el aire. No necesitas $1.000.000 para realmente tener una ímpetu y estar bien y gozoso y contento porque estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. En cierta manera. Qué hermoso poder predicar el Evangelio. Uno dice, pero yo no lo sé hacer. Acompañá. Yo no lo sé hacer. Orá. Yo no lo sé hacer. Llevá folleto, hacé silencio y mirá. No lo sé hacer. Voy a ir igual. Pero quiero ser parte del milagro de Dios. Ahora la disponibilidad del apóstol Pablo era tremenda. Estoy dispuesto. Pero ¿sabés qué? El versículo dice, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino que lucha legítimamente. ¿Qué tiene un atleta? Cuando vemos los Juegos Olímpicos, cuando vemos realmente el inicio en cuanto a lo que es el Mundial, que a propósito, ahora un paréntesis, en el Sudáfrica, en el 2010, la selección de Brasil venía para ser imbatible. Había una persona la cual realmente estaba arrasando con todo. Ronaldinho, ¿sí? Un jugadorazo. Pero al fin y al cabo, la indisciplina de esa persona lo llevó al entrenador a descartarlo, porque era una persona que indisciplinada, que le gustaban, ¿no es cierto?, las noches, mujeres, ¿sí? Lo que realmente los desvelos, adicciones, alcohol y demás. Entonces, más allá de todas las cualidades, habido y por haber, las cualidades las guarda, porque una forma legítimamente, como hijo de Dios, si hay algo realmente que nosotros como hijos de Dios debemos vivir, es una vida íntegra. Porque todas las cualidades que nosotros podemos tener, las tenemos que guardar. Porque Dios lo que premia no es lo de afuera, sino la parte interna, que es lo de integridad. ¿Y saben que había en este hombre de Dios? Disciplina. Y ese desafío que nosotros muchas veces nos cuesta. Disciplina. ¿Nos cuesta tanto hacer una disciplina para comer? Y después repercute en temas de salud, ¿no? Nos cuesta tanto de disciplinar en cuanto a lo que es en el físico. Estoy teniendo victoria hace 2 semanas. Se los comparto para que realmente en la próxima ustedes me preguntan realmente cómo voy. Y eso me lleva a mí a poder realmente que alguien me va a preguntar sí o sí. Estoy saliendo a caminar, mínimo. No estoy saliendo a correr y tampoco estoy preparándome para los 10K. Nada de eso. Pero en cierta manera, tengo 42 años y que realmente me debo preocupar porque Dios a mí me dio un cuerpo la cual debo administrar. Que si yo lo maltrato en cierta manera, estoy maltratando lo que Dios me da. Y en cierta manera hay una alineación. No tan solo tengo que hacer ejercicio. ¿Qué tengo que hacer también? Aprender a comer. Hoy sí, eso es lo más fácil que hay. Pero en cierta manera no, me cuesta. Entonces la disciplina es algo que muchas veces a nosotros nos cuesta. Ni hablemos del tema de lo espiritual. ¿Qué dice ese versículo que dice, fiel en lo poco y en lo mucho te pondré? Todos nosotros ambicionamos cosas grandes, ¿verdad? Y si no, por favor, ambicionar cosas grandes. Cosas grandes en el sentido realmente para Dios. Porque Dios no te quiere estático, en cierta manera, que solamente vivas ahí donde estás. Sino que al contrario, Dios tiene cosas grandes aún más todavía. No te quedes con lo poco. Porque al fin y al cabo Dios tiene cosas gigantes. Porque cuando este hombre se abandonó, el apóstol Pablo, en la mano de Dios, nunca pensó que iba a escribir o que iba a salir de sus labios esta palabra que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando me dice guardado la fe, ¿sabes qué me está hablando? De fidelidad. Que un hombre
que se preservó en la vida cristiana. Un hombre que no tan solo sabía lo que era fe, sino realmente que vivía la fe. Y un hombre que no debatía la fe, sino un hombre que ¿qué? Divulgaba la fe. Un hombre que tenía disciplina por lo espiritual. Grandes hombres de Dios, uno puede ver que realmente fueron lo que fueron y son lo que son por el tema de la mente en lo privado. Una de las cosas que me llama la atención de los grandes hombres de Dios es, como nombraba la otra vez, José. Este hombre se demostró fiel en lo privado, ¿sí? Donde arrancó su vida, en el testimonio de la vida de José, en un pozo. Pero como dice la predicación que escuché la otra vez, del pozo al palacio, literal. Dios a nosotros, cuando llegamos a Cristo, nos sacó del pozo. Pero en cierta manera Dios nos da el privilegio de poder realmente vivir una vida y estar en el palacio. En la vida de este hombre, ¿por qué realmente del pozo al palacio? Porque este hombre fue íntegro y rehusó acostarse con la esposa de Potifar. La cual la esposa de Potifar, una persona que tenía autoridad y que tenía de repente poderío económico, ¿sí? Realmente material y a su vez también todo lo que implica en estar en posición, no era una mujer realmente que sin duda de feo aspecto, sino que era al contrario, persona realmente que se rodeaba de buen aspecto. Y José, en ese sentido, fue persuadido por esa mujer. Pero este hombre, como dice, ¿no es cierto?, ahí la palabra de Dios, en Génesis 39, este hombre mostró fidelidad a Dios, de negarse a esa mujer para un placer momentáneo, para no ser desacreditado y poder empezar bien, pero también este hombre, José, terminó bien. Porque José fue una persona a la cual terminó bien. Otra hombre, más que hombre, una mujer en esta oportunidad, es Ruth. Mostró fidelidad, ¿sí? Una forma incondicional hacia su suegra, Noemí, y por la extensión del Dios de Israel, abandonando ¿qué? Su tierra natal para poder ¿qué? Ser leal a su suegra misma. Una persona a la cual se muestra, ¿sí? Como esta mujer, Ruth, como dice ahí en Ruth 1:16, una mujer que era ¿qué? Fiel, en cierta manera. Eso es lo que me llama la atención de grandes hombres de Dios, que me lleva a imitar su fe. Ni hablar también a Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel capítulo 3, hombres que estuvieron dispuestos, ¿no es cierto?, a padecer por forma física, pero rehusar no arrodillarse sobre la estatua, ¿no es cierto?, de Nabucodonosor, sino que al contrario, eran personas que querían ser fiel a Dios, más que el atosigamiento de esas personas. Tal vez los que se arrodillaban recibían tal vez algún destello de beneficio, pero estas personas dijeron que no y rehusaron ¿qué? Arrodillarse a sus ídolos paganos. Saben que nosotros en exposición como hijos de Dios constantemente nos vamos a ver expuestos a arrodillarnos a idolatría, a poder endiosar ídolos tal vez internos, no tan solo estatuillas solamente o ídolos en cierta manera, pero sí tal vez endiosar y mirar tal vez a personas que realmente si obtenemos algún beneficio, lo vamos a arrodillar. La invitación del cielo no es arrodillarnos a lo que el mundo te ofrece, sino lo que Dios te ofrece. Otro hombre que empezó y también terminó fue Noé. Construyó el arca, obedeció a Dios, todas las instrucciones al pie de la letra, manteniéndose en justicia, sabiendo que la generación de la época de Noé era infiel. Ahora siempre Dios levanta en toda la línea del tiempo hombres que fueron fieles en un tiempo de infidelidad a Dios. Ahora, qué desafío que tenemos como hijos de Dios poder realmente marcar la diferencia. Noé, una persona que puntualmente Dios le dijo cada detalle y él lo hizo como corresponde. Ahora, saben que nosotros Dios también nos da una instrucción, ¿verdad? Su palabra, la que vos tenés y la que yo tengo. Esa biblioteca de 66 libros, que nos vemos expuestos no tan solo a conocerla, como es el lema de la iglesia, conocerlo, amando y sirviendo a Dios. Porque esa es la idea. Conocí a Cristo, me enamoro de Cristo, pasando tiempo con Él, ¿sí? Lo amo a Él, y en tercer lugar, ¿qué hago? Sirvo a Dios. De una forma desinteresada, agradeciendo a Dios
porque lo que Él hizo por mí fue mucho, y lo que yo puedo hacer por Él, en retribución a salvación costosa, es poco. Ahora, no tan solo Noé, bueno, como anunciábamos el domingo pasado, una persona que se mantuvo fiel a ignorar, a pesar de las prohibiciones y de los ideales en esa época, fue Daniel, que fue realmente lanzado ¿a dónde? Al foso de los leones. Una persona que estuvo padeciendo en medio de las circunstancias, tan solo por ser fiel a Dios. Hay un precio a pagar, sí, porque seguir a Cristo hay un precio a pagar, que muchos de nosotros muchas veces no hemos estado dispuestos a pagar a ese tal costo realmente de lo que es vida, en cierta manera. Hay un precio a pagar y que muchos realmente estamos no dispuestos a poder realmente pagar. Entonces, en vez de avanzar, como dice en Hebreo 6:1, el lema del campamento, vamos para adelante, hacia la madurez, lo que hacemos es la inversa. ¿Qué hacemos? Retrocedemos. Y esa es la invitación del cielo. Como hijo de Dios, el desafío es no retroceder, sino que al contrario, avanzar. Ahora, pero no es una base individual, sino es un avance plural. La idea es que vos avances, pero a su vez también que vos contagies. Y eso es lo hermoso en la vida cristiana. La vida del apóstol Pablo y las personas del Antiguo Testamento que le estaba leyendo, para mí es un ánimo, para mí es un contagio. Si tu fe está anémica, te animo a que puedas agarrar Hebreos capítulo 11. Léelo 2 o 3 veces. Es los héroes de la fe, la galería de la fe, los héroes de la fe, el diminutivo que vos quieras llamarle, diminutivo grande, más que nada. Y vas a ver a grandes hombres de Dios que sus vidas sin duda fue realmente una bendición enorme y siguen siendo. Otro hombre, como decíamos en Job 13:15, un hombre que permaneció también, fiel, en medio de pérdidas materiales, ¿sí? Porque era el hombre más rico y de un día para otro no tenía nada, ¿sí? Entró a su home banking y no tenía 0 pesos, decía, ¿sí? Es más, fue a su mercado pago y tenía que pagar, estaba en deuda. Pero en cierta manera uno puede ver, ¿no es cierto?, cómo no tan solo eso, lo material, sino también sus hijos. Yo me imagino realmente la vida, la pérdida de este hombre. 10 hijos tenía, no fue uno. Tenemos nosotros 2, los amamos y daríamos hasta nuestra vida, nuestros órganos, por la preservación de la vida de ellos, para que ellos puedan vivir, de aquellos que somos papás, tal vez estrecho, llegar hasta ese límite, para que ellos vivan y nosotros muramos. ¿Sabe realmente que muchas veces nosotros tenemos que morir a nosotros mismos? ¿Para qué? Para que nosotros pongamos en práctica esa oración de Juan el Bautista, que es una oración que muchas veces la tomamos liviana, ¿no? Pero ¿qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. La palabra menguar es que yo muera, para que Cristo realmente sea el predominante, el precursor, el que lleve. No había celo en este caso, en cierta manera. Ahora, qué importante, ¿no es cierto?, en la vida de este hombre, Job, que no tan solo padeció lo material, sino también lo familiar, que en medio de todo, su ministerio, más que nada, era realmente marcar la diferencia y que lo podamos recordar en la Biblia. Ahora, si hablamos de fidelidad, acompáñenme ahí a Deuteronomio capítulo 7, quinto libro del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Dice la palabra de Dios, si hablamos de fidelidad, Dios no se niega a sí mismo. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento hasta 1000 generaciones. Si hay una persona realmente que es fiel y que nunca te va a desamparar y que siempre va a estar presente y que no te va a hacer faltar nada y que Él no se niega a sí mismo, que Él establece su gracia, su misericordia, su amor, su perdón, ese es Dios. Y Dios es un Dios inmutable, que no cambia. ¿Saben quién cambia? Nosotros cambiamos. Él no cambia nunca. Por eso seguimos a ese Dios la cual mi corazón está anclado en Dios mismo, de saber realmente que más allá de la adversidad, sé realmente en quién creo. Salmos capítulo 33, otro versículo para complementar el concepto de la fidelidad de Dios en nuestra vida. Salmos 33, versículo 4, dice la palabra de Dios:
porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. La palabra de Jehová, fidelidad, nuevamente. Hay un libro que vos tenés que yo tengo, la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Que vemos en la palabra de Dios promesas. El devocional de hoy hablaba de promesas. Cuando habla de promesas, la palabra de Dios, son cosas realmente que Dios te da y me da, y que se sostienen en el tiempo, que en cierta manera permanecen los hijos de Dios, pero quienes la creen. Y ese es el desafío que nosotros tenemos como hijos de Dios. Otro versículo, Salmos 36, versículo 5, dice la palabra de Dios, 36, 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Sí? La misericordia de Dios. Todos los días le fallo a Dios. Los 365 días del año, en poco o mucho le fallo a Dios. Y en cierta manera me lleva a Dios, no tan solo a ser agradecido a Dios por su misericordia, pero a su vez también expongo mi corazón ante Dios de saber que estoy en deuda, pero a su vez también otra cosa que me llama la atención es que no debo abusar de su gracia, de su misericordia. Dios es misericordioso, Él no cambia. Él te perdona siempre, me perdona siempre, todos los días. Le fallo, pero sin embargo, Él cada día, ¿no es cierto?, constantemente establece su misericordia. Salmo 119, si me acompañáis, Salmo 119, versículo 90. Salmo 119, 90. Dice la palabra de Dios, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsisten. La creación habla de por sí. Dios creó todo realmente que disfrutamos a nivel creación. Un árbol no lo creó un hombre. La luna, las estrellas no lo creó el hombre. El sol no lo creó el hombre, lo creó Dios. Y permanece. Me habla realmente que Dios es un Dios permanente. De generación en generación es tu fidelidad. Dios es fiel. Yo soy infiel. Yo muchas veces le fallo. Ahora, ese Dios, el Dios realmente que seguía Noé, Abraham, Moisés, Ruth, ¿sí? Job, Pablo, el Señor Jesucristo, y la lista es grande. Y añadite también, si querés vos también, Jesús, el ejemplo supremo de fidelidad, cumplió su misión redentora hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. El ejemplo supremo es el Señor Jesucristo. Hablamos de Dios y su fidelidad, pero Jesucristo 2, versículo 8 dice, y estando en condición de hombre, porque Jesús se humanó, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un hombre que fue obediente, que arrancó bien y terminó bien. Sabe que nuestra vida constantemente, lo que Dios requiere en nuestra vida, una de las cosas que tenemos que ver en cuanto a lo que es fidelidad, es la obediencia. Dios lo que quiere es eso. Obediencia, como aquellos que somos papás. ¿Qué requerimos a nuestros hijos? Lo material, ¿sí? De repente algo deslumbrante, obediencia. Eso es lo que queremos, ¿sí? No queremos tal vez un dinero, no queremos en cierta manera lo material. Solamente quiero que seas un hijo obediente. Y aquello realmente que tenemos a nuestros hijos en el camino de la verdad. Instruimos en la semana, de una forma espiritual, pastoreándole con el devocional, orando con ellos, preparándolos a un mundo que es hostil, que no le va a respetar, que no le va a pedir permiso, sino que al contrario, si es posible, lo van a degradar. Disney ya está ganando terreno en todo eso, ¿sí? Todas las películas habidas y por haber, ¿sí? Cómo uno puede ver la igualdad de género, de repente la homosexualidad, el lesbianismo, ¿está en dónde? En los dibujos. Si nosotros no los instruimos a nuestros hijos, el mundo va a instruir a nuestros hijos. Mientras ellos están en la pantalla, nosotros pensamos que ellos están haciendo lo correcto, pero nosotros estamos desatendiendo. Qué desafío que tenemos como hijos de Dios también, abrirle este santo libro, de mostrarle que Dios es fiel, mostrarle realmente que a Dios se lo sigue, se le obedece, se le conoce, se le ama, ¿sí? Y sobre todas las cosas se le lleva a poder permanecer en el camino del Señor en forma
de fidelidad. Los dibujos adiestran, la escuela se adiestran, la sociedad adiestra, nuestra familia adiestra. En medio de todo estamos nosotros que debemos adiestrar. ¿Sabe realmente un hijo que no es adiestrado por sus padres, en cierta manera, podemos decir realmente que no hay futuro para ese hijo? Porque un hijo realmente que no es adiestrado por sus padres en forma bíblica y pastoral, en cierta manera ese desafío, me lo digo a mí mismo, ¿sí? Realmente es un hijo realmente que no tiene límite. Porque cuando ya pierde los límites y ya no obedece a sus padres, ¿pensás que va a obedecer al maestro? ¿Pensás que va a obedecer realmente a un inspector de tránsito? ¿Pensás que en el trabajo van a obedecer a los patrones? ¿Pensás realmente que va a obedecer en la vía pública a una mujer o un hombre mayor cuando ve realmente rompiendo una botella, rompiendo un vidrio, insultando, pegándole a otro niño o destruyendo tal vez un vehículo o rayando? No tiene límites. Los límites arrancan en el hogar. Y ese es el desafío que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y lo digo con todo el temor del Señor. No tengo que bajar la guardia. ¿Estoy cansado como padre? Sí, muchas veces. Pero en eso no tengo que bajar la guardia. Tengo que realmente, así como me dispongo de una forma espiritual, ser fiel a Dios en lo privado, ser fiel a Dios en lo público, pero ser fiel también a Dios en el pastoreo de nuestros hijos. Si nosotros nos instruimos a nuestros hijos, el mundo va a instruir a nuestros hijos. Y sin duda que el adiestramiento muchas veces va a ser, como les decía hoy, en la escuela, en las pantallas, en los colegios, con los amigos. Si no hablamos de sexualidad nosotros como papás, porque tenemos miedo o vergüenza en cierta manera, ¿sabe con quién lo habla? Con los amigos. Y ahí viene todo distorsionado, su corazón, su mente, su voluntad. Y en cierta manera vos le decís, ¿dónde aprendiste eso? No me animé, no tuve tiempo, estoy tan ocupado, estoy trabajando, estoy tan preocupado por otras cosas, que en cierta manera, mientras yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, el mundo a nuestras espaldas está educando a nuestros hijos. Qué desafío que tenemos nosotros como hijos de Dios. Pablo mismo dice, he guardado la fe. Cuando decía guardado la fe, he preservado la fe, me he mantenido en la fe, he contagiado en la fe a otras personas. Y no es que se desafiaba a sí mismo, sino que desafiaba a iglesias, cabezas de hogares, pastores, misioneros, ancianos, en este caso a Timoteo. Guardar la fe. Si nosotros no lo hacemos, el mundo lo va a hacer. Vienen días peligrosos, iglesia, y debemos hacer algo. La venida de Cristo es inminente, está a la vuelta. Decíamos que el Señor venga ya, porque esto va de mal en peor. Pero en cierta manera uno puede decir que el Señor todavía retiene su venida, porque hay mucho pueblo por ganar. Hay muchas personas que se van al infierno, nuestra familia se va al infierno, la gente en la cual uno trabaja y que no tiene a Cristo, pregúntale a ellos, si te morís hoy, ¿dónde te vas? No sé. Al fin y al cabo todos creo que morimos, vivimos, ¿sí? Nacemos, vivimos y morimos. Creo que esa es la línea del tiempo para el ser humano. No, la Biblia dice otra cosa. En cierta manera uno puede ver, ¿no es cierto?, cómo uno puede ver en la palabra de Dios algunas herramientas bíblicas, solamente a modo de mención nomás. La fidelidad de Dios es importante. La fidelidad de Dios es importante para los unos a los otros. Ve lo importante de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, pero a su vez también Dios quiere que yo crezca en fidelidad a Dios en forma particular, pero también la debo propagar con otros. Pero la fidelidad de Dios también es importante ¿para quién? Para uno mismo. Cuando Cristo ascendió a los cielos, dejó algo muy importante para que las personas puedan ser fieles. ¿Sabés qué ingrediente dejó importante Cristo antes que se vaya? La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Somos nosotros indefensos de poder vivir la vida cristiana. Solo no la podemos vivir. Somos seres dependientes. Necesitamos personas que realmente nos recuerden todas las verdades. ¿Qué dice realmente ahí en Juan capítulo 14, versículo 26? Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, dice que os recordará y os enseñará todas las cosas que yo os he dicho. Recordará y enseñará, dos cosas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo constantemente cuando aprendemos de la palabra de Dios. El momento de dificultad nos trae a la memoria una perla de la palabra de Dios, una promesa de la palabra de Dios,
un principio de la palabra de Dios, una convicción, nos recuerda, ¿sí? Y también ¿qué? Nos lleva a poderamente tener un corazón enseñable, para poder tener un corazón sensible. En primer lugar, nos recuerda que somos ¿qué? Perdonados. Lo conocé de memoria. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Sí? Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios requiere de nuestra vida para ser fiel nuestro tiempo de confesión con Dios. El domingo pasado anunciábamos que uno se confesaba en el pasado sin Cristo a un cura, a una persona, ¿sí? A un mortal, a una persona de repente que lleva un falso evangelio, que piensa que a través de las buenas obras, sacramento, es sinónimo de salvación. No, error garrafal, secta, elude el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Uno puede ver en primer lugar, ¿no es cierto?, herramienta para poder ser fiel a Dios, confesión. No un día, todos los días. Limpieza es lo que Dios requiere. Como leíamos en el devocional, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 3, Dios nos llama no a inmundicia, sino que a santificación. Es un llamado de Dios. No es un llamado de hombre, un llamado de Dios. Automáticamente, el Creador con su criatura, con vos y conmigo, todos los días. Es un requerimiento. ¿Sabe que si no confesamos, sabe qué sucede? En mi corazón, en tu corazón, endurecimiento. Y sabes que, en pocas palabras, una palabra realmente que estoy escuchando muchas veces, naturalizamos. Así todos lo hacen. Palabra vulgar, no tiene que ser tan estricto. ¿Qué tiene que ver una música secular? No hay problema. ¿Qué tiene que ver seguir a tal persona? No hay drama. Chayanne, romántico. Ricky Martin. Si al fin y al cabo, ¿no es cierto?, todos lo siguen. ¿Por qué no seguir a un actor? ¿Por qué no seguir a un futbolista? Si todos lo hacen, al fin y al cabo lo siguen. Jugadores de fútbol con su esposa o vida de repente derroche, una forma desenfrenada. Si todos lo hacen, ¿por qué no puedo mirar MasterChef? Gran Hermano. Si todos lo ven, ningún problema. Naturalizás el pecado y el pecado te destruye. Cuando realmente nosotros naturalizamos en cierta manera, si vos y yo como referente no somos sagaces, no pienses que tus hijos realmente te obedezcan. Porque en cierta manera es así, es piramidal, ¿no? Obedezco a Dios, ¿sí? Mis hijos me obedecen a mí y lo que yo hago ellos van a hacer, en cierta manera. Ahora, confesión. Cada uno de nosotros sabemos, ¿no?, qué hacemos y qué no. El Espíritu Santo también dice ahí, ¿qué hace? Limita la fidelidad. Dios es fiel, pero también limita el poder de nuestra tentación. ¿Quién lo hace? ¿Quién limita el poder de la tentación? De limitar. 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, que tal vez lo conocé de memoria, lo he escuchado. Dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones no sean humanas. Pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que pueda resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sí? El desafío que nosotros tenemos como hijos de Dios es huir de la tentación. De la prueba no. De la prueba quedarnos. De la prueba buscar la manera de que Dios siga formándonos. Sacar lo mejor. La tentación viene de Satanás. El origen de la tentación es de Satanás. ¿Quién tentó a Jesús? Satanás, Mateo 4. ¿De dónde se origina, no es cierto, la prueba? Viene originada de parte de Dios. ¿Quién le dio permiso a Satanás para que pruebe a Job? Dios. Dios origina la prueba. La tentación es originada por Satanás. Pero en cierta manera está mi naturaleza pecaminosa ahí. Pero qué importante es ver realmente que también hay un límite en cuanto a poder poner límites. Pongamos límites, hermanos y hermanas, en la fe. Nos cuesta, me cuesta, todos los días me cuesta. Debo poner, ¿no es cierto?, límites a mi carne. Si no le pongo límites, si no le pongo seriedad, si lo tomo como natural,
en cierta manera, ese pecado me va a mí dominar. Cuando uno no domina lo que tiene que dominar, en cierta manera, termina siendo dominado por lo que es el pecado. Filipenses 4:7, una batalla que tenemos y es en la mente. ¿Qué nos da? Nos da paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Otra herramienta de fidelidad a Dios para ser fiel. Primero, confesión. En segundo lugar, poner límite. En tercer lugar, disfrutar de la paz de Dios. Pero hay una batalla que tenemos que ganar. Esa es nuestra mente. Para poder realmente gobernar acá en nuestro corazón. Mientras tanto, si nuestra mente está siendo batallada y no hay paz en nuestra mente, va a haber guerra en nuestro corazón. ¿Qué dice la Biblia? ¿De dónde vienen las guerras? Del corazón. No viene de otro lugar que del corazón. Otro, y para ya culminar, dice: Dios limita el poder de Satanás en nuestras vidas. Segunda Tesalonicenses, ahí si me acompañás con tu Biblia, Segunda Tesalonicenses capítulo 3. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará ¿de qué? Del mal. Fiel es el Señor. El Señor nos va a guardar del mal, sí. Pero como Él es un caballero, da el libre albedrío y una voluntad, en cierta manera el Señor te puede librar del mal. Pero si le decís a Dios: no me libres del mal, yo sé dominar mi vida, no quiero tener mi tiempo del Señor, no quiero leer la palabra de Dios, no quiero ser aconsejado, no quiero ser discipulada, no quiero ser visitado, en cierta manera quiero vivir y yo tengo todas las herramientas, vivir por haber, lo que vas a disfrutar es lo que realmente el mundo te ofrece, que es el mal. Pero fiel es el Señor que os afirmará. El Señor quiere que nosotros seamos reafirmados a la luz de la palabra de Dios. Y cuando uno es afirmado a la luz de la palabra de Dios, por ende trae como resultado que nosotros somos, en primer lugar, somos creíbles, somos responsables, somos obedientes, somos fructíferos, somos fieles al Señor. Tal vez, muchas veces somos realmente llamados a ser probados constantemente y queremos desistir. Y no queremos ser fiel a Dios. Pero vale la pena poderamente ser fiel a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar agradeciendo a Dios por su palabra. Y recordad que ser fiel a Dios no es para vos solo. Que realmente hay frutos si sos fiel y soy fiel al Señor. Si estoy parado acá y permanezco en el camino del Señor, siempre hay algo realmente que no debo olvidar. En primer lugar, agradecer a Dios por las personas que me predicaron el Evangelio. En segundo lugar, agradecer a Dios por las personas que invirtieron tiempo en mi vida. Porque fueron personas de forma desinteresada, amaban a Dios, eran fieles a Dios. No iban cada tanto, sino que al contrario, era un llamado celestial que ellos tenían. En tercer lugar, me dieron un legado más grande, tener comunión con Dios. Porque en cierta manera, en algún momento, ya me iban a soltar, como aquellos papás que cuando realmente los bebés están aprendiendo a caminar, primero gatean, en segundo lugar tambalean, en tercer lugar ya se largan y caminan solos. Trotan, corren y después los dejas solos. Bueno, nosotros como hijos de Dios, nos llega un momento en nuestra vida nosotros que tenemos que ser dependientes de Dios, dependientes de su palabra, dependientes de hermanos y hermanas en la fe y dependientes de este santo libro, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder ser fiel. Porque cuando permanezco fiel a Dios, voy a permanecer en el tiempo, pero cuando no permanezco en lo privado, se va a esterilizar en lo público. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, gracias porque eres bueno con nosotros siempre. Gracias a Dios por el ejemplo, Señor, de tu palabra, de grandes hombres y mujeres de Dios, que nos dan un legado impresionante a poder imitar su fe. Señor, ayúdanos a poder comenzar en casa, primero en lo personal, en segundo, Señor, en lo familiar, en tercer lugar, en el barrio, cuarto lugar, en la provincia, quinto, en el país, sexto, en el mundo, Señor, y hasta que tú nos vengas a buscar. Señor, ayúdanos a poder realmente retribuirte, Señor, a través de una salvación que nos costó un montón. A nosotros no nos costó nada, le costó a Cristo, su vida misma. Le costó a Dios la vida de su único Hijo
Solamente nosotros lo que disfrutamos es gracia, nada más. Señor, ayúdanos a no abusar de ella. Bendice esta tu iglesia, bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a poder permanecer cada día, Señor, y que, Señor, en nuestra vida haya la suficiente humildad de saber que solo no podemos correr la vida cristiana. Bendice este tiempo y gracias te damos por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.